Bueno, y aquí tenemos la máquina del torno. Esta máquina nos permite realizar operaciones sobre piezas cilíndricas, entre las cuales las principales son el careado, el barrenado y el cilindrado. Ahora, al llegar a la máquina del torno, tenemos que percatarnos de lo siguiente. Tenemos que revisar que el área colindante a la máquina esté libre de obstrucciones o cualquier objeto que pueda impedir su operación adecuada. Tenemos que asegurarnos de que no haya ninguna pieza instalada en el cabezal, El portaherramientas ni el contrapunto. y adicionalmente tenemos que asegurarnos de que esta manivela se encuentre inicialmente indicando el 0. Una vez que ya se tiene revisada toda el área de trabajo, se requiere encender la máquina. Para esto se encuentra la clavija usualmente en esta sección y tenemos que fijarnos que alinear bien la clavija con el enchufe. Nos tenemos que asegurar que el perno de seguridad esté bien y después se conecta y se hace un cuarto de giro hacia la derecha. Una vez que ya se conecte, nos vamos a esta parte de la máquina y prendemos la máquina con este switch haciendo un cuarto de giro hacia la derecha. Una vez que ya se encendió la máquina, se debe de esperar cerca de unos 10 segundos a escuchar un clic para que nos dé cuenta de que el sistema eléctrico está funcional. Una vez que el sistema eléctrico está funcional y no hay ningún problema, nos pasamos a la parte mecánica. Ya que está encendida la máquina y energizada, tenemos que asegurarnos de que no haya ningún problema mecánico dentro del sistema de bandas. Para esto, movemos simplemente el shock con la mano. En caso de que esté muy rígido, nos debemos asegurar que la velocidad del shock no sea una muy baja, porque eso quiere decir que hay un torque muy elevado para mover la máquina. En caso de que haya algún error en una de estas fallas o de estos sistemas, se requiere que se vaya a hablar con uno de los encargados del taller. De este lado de la máquina tenemos el área de trabajo. El área de trabajo consiste en tres partes principales: la bancada o el eje X, que se acciona con esta manivela, el eje Y el eje Z', que se acciona con esta. Para el eje Z' se debe de utilizar esta llave para aflojar estos tornillos de aquí y de esta forma poder angular y poder hacer avance en un ángulo definido. Ahora, para montar la herramienta que va a hacer contacto con la pieza, requieres de dos cosas: el portaherramientas y esta llave. Ahora, si se acercan, verán que aquí es donde se coloca el portaherramientas y con esta llave se pueden fijar los pernos de sujeción para montar la herramienta. Estas son las distintas herramientas que existen. Tenemos buril neutro, de izquierda y de derecha. Una vez que ya se tiene la herramienta montada y nivelada con el contrapunto, lo que sigue es el montado de la pieza. Para montar la pieza se utiliza esta llave para abrir las mordazas o los perros, se inserta la herramienta o el material con el que se va a trabajar y se asegura de que esté tocando los tres perros a la vez, porque puede haber un caso donde se lo pellizca por dos lados y esto podría generar un accidente en el caso de que se encienda la máquina. Una vez que ya se colocó adecuadamente y con la llave se empezó a hacer presión dentro de la montada de herramienta, ya que están los tres perros en contacto, se utiliza toda la fuerza posible para apretar el shock en este punto y después se gira al siguiente punto, se vuelve a utilizar toda la fuerza posible y solo se debe mover se debe sentir un ligero movimiento en la pieza. Después pasamos a la última posición y apretamos con toda la fuerza posible y en este caso no se debe de mover absolutamente nada. En caso de que sí lo sea, volver a realizar este proceso. Ahora, previamente mencioné cuáles son las operaciones principales que se pueden realizar sobre una pieza. Ahora lo mostraré de manera gráfica. Primero, al ya haber colocado la pieza y la herramienta, lo primero que se hace es un careado. Un careado consiste en tomar la herramienta y quitar material de una de las caras del cilindro. Esto para eliminar cualquier imperfección que haya en esa superficie y poder pasar al siguiente proceso, que es el barrenado, donde utilizando una broca se hace girar la pieza y la broca se inserta de manera que realiza un barreno en la pieza. Esto para poder colocar posteriormente el contrapunto. Finalmente, es muy común que se requiera hacer un cilindrado en la pieza
y esto consiste en recorrer la herramienta de manera perpendicular sobre la superficie del cilindro. Esto con el fin de reducir el diámetro de la pieza y dar un acabado deseado. Ahora, de este lado tenemos algo llamado la caja de Norton. Este mecanismo, mediante un sistema complejo de bandas, nos permite controlar con precisión la velocidad angular del shock. Esto se hace a partir de una combinación de letras y números moviendo estas manivelas, y uno se guía a partir de estas tablas. La primera tabla nos indica las revoluciones por minuto que tendrá el shock, dependiendo de las combinaciones entre los números y las letras. Por ejemplo, si yo quiero poner la velocidad más alta, lo que tendría que hacer es colocar la primera manivela en D y la segunda en 2, para obtener este número deseado de revoluciones. El número de revoluciones va a depender del material que se esté trabajando. Esta manivela sirve para controlar el sentido de movimiento del modo automático para el desplazamiento de la bancada. Y finalmente, estas dos últimas perillas funcionan para indicar la velocidad de desplazamiento en el modo automático en función de la velocidad angular, ya que esto se mide en milímetros por revolución. Para el avance automático que se programa con la caja Norton, accionamos esta palanca con la cual podemos definir la dirección del avance, ya sea el eje X o el eje Y, al girar esta manivela. Para activar el avance automático, simplemente se levanta y se acciona. Unas consideraciones adicionales de seguridad es arremangarse el overol para así evitar que éste se enganche dentro de la pieza de trabajo o del shock. Adicionalmente, es muy importante conocer dónde se encuentran los paros de seguridad de la máquina. Esto va a aportar la energía entre el movimiento de la caja Norton y el shock. Los tres paros de emergencia son el pedal, que se acciona simplemente apretándolo, el botón de seguridad, que simplemente se acciona hacia abajo, una acción sencilla, y aquí simplemente se cierra, se energiza la máquina, y cuando se abre se separa la energía, el flujo de energía hacia el choque.